¿Sabías que hay muchos modelos de inteligencia artificial que se promocionan como ChatGPT pero no lo son? Lo peor de todo es que hay cursos que venden suscripciones a falsos ChatGPT 4. Usa la inteligencia. La verdad es que nunca pensé tener que hacer un video como este, pero he visto tantas estafas y engaños en torno a ChatGPT que por eso me decidí a hacerlo. Y lo primero que hay que tener claro es que chat y GPT son dos conceptos demasiado genéricos como para ser registrados, y de eso se aprovechan muchos para sacar otros modelos de inteligencia artificial y ponerle la palabra chat o GPT o incluso las dos juntas en alguna parte del nombre o la descripción para engañar a la gente. Lo peor de todo, como decía al principio, es que en internet se ofrecen algunas charlas y talleres gratuitos solamente para al final venderte una supuesta suscripción a ChatGPT 4 a precio rebajado y que es totalmente falsa. Veamos qué pasa al buscar ChatGPT en la App Store de los teléfonos iPhone. Como podemos ver aquí, el primero que aparece es un contenido patrocinado y no corresponde al verdadero ChatGPT, y más abajo hay otras opciones. Aquí queda en evidencia que hay muchos modelos de inteligencia artificial que quieren hacerse pasar por ChatGPT en el iPhone. Veamos ahora lo que ocurre en el caso de los teléfonos Android, y es una situación muy parecida. Al poner ChatGPT, el primero que aparece no es el verdadero, y más abajo también hay muchos otros que también son falsos. En redes sociales se publicitan una infinidad de cursos y talleres gratuitos sobre ChatGPT e inteligencia artificial en general, y yo no estoy diciendo que sean todos estafas, pero sí estoy llamando a poner ojo. Del momento en que no te quieren decir cuál es el profesor o el instructor, cuando no te quieren decir en el foro público cuál es el modelo de inteligencia artificial que se va a enseñar, etcétera, me parece que es evidente que hay una mala intención de fondo. Aquí un ejemplo concreto de cómo actúan este tipo de estafadores que se aprovechan de la gente que quiere aprender sobre inteligencia artificial. Primero, en este caso, vi un anuncio a través de Facebook en el cual había que poner la palabra tesis en un comentario, tras lo cual te redirigían a un WhatsApp. Y en ese WhatsApp esta fue la conversación que se registró. Este soy yo, le dije: hola, vengo de poner tesis en el Facebook, me dijeron que hiciera clic y llegué aquí. Aquí la persona se presenta: hola, ¿qué tal? Te saluda Eric Coronado González de Perú. Rápidamente paso a presentarte el curso de elaboración de tesis con inteligencia artificial. Me da los contenidos, me dice que normalmente cuesta $10, pero que ahora lo está ofreciendo solamente a 3, y que si acaso me envía los métodos de pago. Yo le pregunto si el curso son videos, me dice que sí. Le pregunto hechos por quién, si hay alguno de muestra, y aquí me dice simplemente por un educador en la materia y que no hay nada de muestra. Yo le pregunto qué educador y me dejó en visto. Le dije hola de nuevo, me dejó en visto. Le dije por qué no me lo dice y me volvió a dejar en visto, hasta que le tuve que decir en ese caso que iba a tener que denunciarlo porque su actuación era demasiado sospechosa, y tras lo cual borró la publicación que había hecho en Facebook. Veamos ahora otro ejemplo. Esta persona, que se identifica como Jesús Infante y asegura ser docente, hizo esta publicación en un grupo de Facebook ofreciendo un webinar gratuito exclusivo para docentes. Ya la pura gráfica, para cualquier persona que maneje un poco de inteligencia artificial, no parece algo muy bien hecho, ¿cierto? Y que fácilmente con un montón de modelos se podría haber hecho algo mejor, pero no importa. Sigamos abajo. Cuando yo le pregunto qué modelos de IA enseñan, me da una frase promocional y no menciona nada y me manda a un WhatsApp. Posteriormente me saluda y me dice que los modelos de IA que enseñan son la IA generativa, entre otras. Es decir, me está diciendo cualquier tontera. Decir IA generativa o que me va a enseñar sobre IA generativa es como que me va a enseñar sobre IA. Punto. A esta altura, ¿sí? Entonces es bastante ridículo. Yo le hago ver que es un concepto súper amplio, él vuelve a tirarme una frase promocional, yo le digo que sabes que esto ya parece que una venta de ChatGPT falsos, como he visto muchas, y él me dice que no, que es mi opinión nomás. Pero yo les aseguro que al final de este webinar de Jesús Infante se va a ofrecer una suscripción falsa a ChatGPT 4. Bueno, da pena y rabia que haya gente tratando de aprovecharse de quienes quieren acceder a ChatGPT, sobre todo porque he conocido muchos casos de adultos mayores que han querido aprender sobre inteligencia artificial y han terminado siendo engañados por estos falsos ChatGPT y estos falsos cursos. A todos esos estafadores descarados les quiero dedicar este video, que de todos los que he subido por coincidencia es el número 11, así que chupa. Usa la inteligencia.